Hola, bienvenidos a Anya TV Cine, hoy te contaremos. Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1. Alerta, este video contiene spoiler. La película empieza en el submarino K-599 Sebastopol de la Federación Rusa, en la Operación Podkova, en donde tienen una llave dividida en dos, donde tienen el arma más poderosa del mundo. En eso llega una alerta en el radar de que se acerca un submarino, inicia la acción de defensa, ambos submarinos lanzan su torpedo y cuando va a impactar con el Sebastopol desaparece el torpedo enemigo. Pero el torpedo del Sebastopol va a impactar con el otro submarino y antes del impacto este desaparece. El capitán da la orden de desactivar su torpedo pero no se puede e impacta con el Sebastopol, vemos los cuerpos en el agua y las llaves como collar. Ahora nos vamos a Ámsterdam, ahí vemos a Ethan que recibe un paquete que contiene una misión de encontrar las llaves que vimos en el submarino, también le dicen que su amiga Ilsa mató a un mensajero y que lleva una mitad de la llave, y que está en el desierto árabe. Ahora nos vamos al desierto árabe, en donde unos hombres van en busca de Ilsa e Ethan los ve, vemos a Ilsa atrincherada en lo que Ethan hace una señal que es detectado por Ilsa, en eso Ethan es descubierto y va donde Ilsa quien lo va cubriendo. Ethan acaba con varios hombres, la balacera continúa por varios minutos, Ethan acaba con todos y encuentra a Ilsa en el suelo. Ahora nos vamos a la reunión de la comunidad de inteligencia, donde hablan de una entidad que se comporta como un virus que vulnera la seguridad de inteligencia mundial, y como no se puede matar solo, tienen que controlarlo. Para eso tienen que encontrar las dos mitades de la llave, y que muchos países también lo buscan pero para poder controlar el mundo y no a la entidad misteriosa. También dicen que una de la mitad de la llave lo tenía Ilsa pero fue ejecutada por mercenarios. En medio de la reunión Kittredge recibe una caja en donde hay una máscara, ve a uno de los agentes que va a soltar algún tipo de gas y se pone la máscara. Cuando todos están tendidos en el suelo, el agente se quita la máscara y también su disfraz y es Ethan. Habla con Kittredge de Ilsa y él le dice que no le mandó a robar la llave y que Ethan siempre la saca de los problemas pero ella siempre regresa. En eso Ethan recuerda cuando la encontró tirada en el suelo y la ve con la llave, le ayuda a escapar y le dice que no regrese. En eso Kittredge le dice si cumplió la misión e Ethan le muestra la llave y le dice que va a encontrar la otra mitad y va a destruir la cosa que abra la llave. En eso Kittredge recibe una llamada y le dicen que un equipo de seguridad va para allá y si está en peligro que cuelgue el teléfono, lo hace y le dice a Ethan cómo planea salir, en eso voltea y ve a Ethan con una máscara de su rostro y le dispara un tranquilizante. Ahora nos vamos a la base aérea Al-Dafa, en donde dicen que un agente se salió de control y es una amenaza para todos y debe ser neutralizado. Ahora vemos a Benji hablando sobre la entidad que es un virus que infecta todo el ciberespacio. Lucer dice que tienen que encontrar la otra mitad de la llave para que controlen a la entidad. En lo que Ethan dice que un comprador llegará de Ámsterdam y arman un plan para saber qué cosa abre la llave, para eso seguirán al comprador con unos lentes que detecta la llave. En el aeropuerto están buscando a Ethan con reconocimiento facial y lo encuentran, unos agentes van a atraparlo pero cuando llegan es otra persona. Lucer y Benji reciben una alerta de una maleta pero parece falsa alarma. Ahora detectan a Ethan al otro lado del aeropuerto y van a buscarlo. Lucer le dice a Ethan que ahora tiene libre ese lado del aeropuerto, Ethan dice que ve al comprador y Lucer le dice que va a viajar a Venecia. Benji va y pone a Ethan en un vuelo a Venecia, mientras Ethan va siguiendo al comprador en eso se da cuenta que una mujer le acaba de robar la llave. Benji se da cuenta que la maleta que sonó la alarma va en el mismo vuelo que Ethan y el comprador. Benji va por la maleta guiado por Lucer mientras tanto Ethan encuentra a la chica que robó la llave. Y le dice que lo devuelva y él le dará dinero a lo que ella acepta. Benji encuentra la maleta en la que hay una bomba nuclear y lo intenta desactivar, tiene que completar algunas preguntas, mientras tanto Ethan y Grace van donde el comprador a devolver la llave pero él está muerto, intentan salir pero están siendo rodeados por agentes. Le dicen a Ethan de la bomba nuclear y cuando faltan 6 segundos Benji logra desactivarlo y se da cuenta que está vacía, en eso Ethan voltea y no está Grace, se fue llevándose la llave.
Ethan va a buscarla y se da cuenta que su lentes falla y le dice a Benji y Loser que abandonen la misión. En eso se encuentra con los agentes y corre en lo que ve a Grace entrando en un vuelo a Roma. Ethan sigue siendo perseguido y escapa por el techo del aeropuerto. Ahora nos vamos a Roma donde Grace está siendo interrogada, en lo que reciben una llamada y le dicen que su abogado quiere verla, la llevan y es Ethan. Ella le dice que fue contratada para que le robe la otra mitad de la llave. También le dice que los agentes del aeropuerto están allí y salen, pero Grace logra escaparse de Ethan y sube a un carro de policía. Ethan va siguiéndola. En eso Grace choca con un carro y una mujer manda a sus hombres a sacarla, pero es ayudada por Ethan. En eso llegan los agentes y los apuntan con un arma. También llegan los policías, la mujer los ataca y empieza a disparar a Ethan y a los agentes. En eso Ethan y Grace aprovechan para escapar en un carro. Y son perseguidos por la chica y los agentes. Logran cambiar de carro pero son identificados por las cámaras. La persecución se extiende por varias partes de la ciudad pero logran escapar. Grace deja esposado a Ethan en el carro y llega un tren, a lo que Ethan logra salir a tiempo. En la ciudad Ethan es ayudado por Benji y Loser y también está Ilsa. Ahora vemos a Benji diciendo que Grace va a vender la otra mitad de la llave en un evento y la va a recibir a Lana, una traficante de armas. Buscan en las cámaras de seguridad quién llevó el maletín al aeropuerto y en los lentes de Ethan se ve el reflejo de una persona que no tiene identidad. Ethan dice que la entidad lo protege. Ilsa dice que se hace llamar Gabriel pero nadie sabe de él. Ethan quiere que sus amigos se vayan pero ellos no quieren. Ahora nos vamos al evento en donde Gabriel conversa con Grace. Le dice que Ethan solo la está utilizando y que solo le importa su misión. En eso llegan Ethan con Ilsa y también llega Lana. Lo revisan a Grace y no tiene la llave. También vemos a los agentes que llegan al evento. Ethan se da cuenta que la entidad está presente. Gabriel dice que la entidad le prometió la llave si muere Grace o Ilsa. Ethan le dice que a Lana le ayude pero no acepta. Comienza la pelea en lo que Ilsa y Grace logran escapar. Ethan va atrás de Grace con ayuda de Benji y Loser. En eso la entidad hackea la comunicación y dirige a Ethan a una trampa. En ese momento Grace tiene una pelea con Gabriel, mientras Ethan también tiene una pelea y logra vencer a Paris. Gabriel vence a Grace y en eso llega Ilsa y tienen una pelea, en lo que Ethan va en su ayuda pero llega tarde. Ahora nos vamos con Grace que habla con Loser, Benji y Ethan, quienes le piden que se una a ellos y ella acepta. Arman un plan para que suban al tren donde irá a Lana con la otra mitad de la llave. Crean una máscara para Grace pero cuando están haciendo para Ethan la máquina no funciona. Grace sola va al tren. Pero en eso Paris sube por el techo del tren y libera a Gabriel, mientras Ethan va en moto para intentar subir al tren en una curva pero Gabriel toma el control y no baja la velocidad. En eso Grace logra robarle la otra mitad de la llave a Lana. Justo ahí la llaman para verse con Kittredge, quien va a comprar la llave, mientras Ethan es guiado por Benji para poder subir al tren. Mientras tanto Denelenger tiene una conversación con Gabriel y Paris. Le pide una alianza pero Gabriel lo mata y pelea con Paris dejándola herida. Grace le da la llave a Kittredge. Mientras tanto Ethan se lanza de una montaña en moto para intentar llegar al tren con un paracaídas. En eso Grace es descubierta y es apuntada y entrega la llave y cuando la van a matar llega Ethan. La llave cae al suelo y Gabriel lo agarra y se lo lleva. Ethan va tras Gabriel y tienen una pelea en el techo del tren, mientras Grace intenta parar el tren. La pelea continúa y cuando Ethan va a matar a Gabriel llegan los agentes y lo evitan. En eso Gabriel aprovecha para escapar. Ethan le dice a los agentes que el tren se va a estrellar y tienen que mover a la gente. Ethan va donde Grace y logran separar los vagones pero están a punto de caer en lo que corren de vagón en vagón. Pero la situación se complica y cuando están a punto de caer son ayudados por Paris. Paris, herida antes de morir, le dice a Ethan sobre Sebastopol. En eso llegan los agentes e Ethan salta en paracaídas, llega con la llave donde Benji, quien lo esperaba, y se van. Así termina la película. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comenta para más contenido.